Dios les bendiga, amigos y hermanos. Y en esta hora quisiera considerar con ustedes un mensaje que tiene que ver con el afán y la ansiedad y cuál es el poder que puede obrar en nosotros a través de la palabra de Dios. Así que para ello vamos a considerar un pasaje conocido por todos nosotros que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 12 de los versículos 22 al 24 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Versículo 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Bueno, el Evangelio según San Lucas habla de algunos términos que hoy en estos tiempos son muy comunes de escuchar: el afán y la ansiedad. Y vamos a considerar algunos aspectos respecto al afán y la ansiedad, y en principio algunas razones por las cuales Jesús nos pide no estar preocupados, ni ansiosos, ni con afán como hijos de Dios. Y algunas de las razones que expresan este pasaje son las siguientes. La primera razón habla acerca de que la vida y el cuerpo son mucho más importantes en una relación contra la comida y el vestido, que son las necesidades humanas, necesidades básicas quizás. Pero aquí Jesús está dando un énfasis muy importante a la vida, a lo que Él ha creado en nosotros, al propósito que hay en nuestra vida. Y Él lo expresa de esta forma: la vida es mucho más importante que la comida, y el cuerpo es mucho más importante que el vestido. Una segunda razón por la cual nosotros no debemos estar afanados o preocupados es el versículo 24, donde Jesús hace una comparación de nuestra vida y respecto a las aves de los cielos. Dice: considerar a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. Y hace una pregunta que sobre todo es una afirmación, donde Él está diciendo que nosotros somos más valiosos delante de Él que las aves. Y esto es una realidad que muchas veces olvidamos cuando nos encontramos en diferentes circunstancias. Son número 3, que dice en el versículo 25: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Por más esfuerzos que nosotros queramos hacer para cambiar ciertas cosas en nuestra vida o para cambiar la realidad que enfrentamos, en realidad está fuera de nuestras manos, está fuera de nuestro alcance. Algunas Biblias de estudio mencionan como una posible traducción que en lugar de una estatura, de referirse a la estatura, se pueda referir como al tiempo en nuestra vida. Es decir, nadie con afanarse podría añadir una hora al menos más a su vida que lo que Dios ya tiene establecido. Y estas verdades nos llevan a pensar entonces qué es lo que realmente quiere decir el afán y la ansiedad. Y vamos a considerar algo acerca del origen de estas palabras. La palabra afanéis, no os afanéis, que tiene que ver con la palabra afán, viene del griego, la cual significa estar preocupado mediante la idea de distracción, estar preocupado en exceso por algo, y esto genera una distracción en nuestra vida. Pero no solo eso, sino que también la idea de distracción se da a través de la desunión o de la división, o bajo la idea de separarnos de algo. Y después de esto, la palabra ansiedad, que se describe en el versículo 29, no estéis en ansiosa inquietud, tiene que ver con una palabra hebrea que significa estar en el aire, estar suspendido en medio del aire. Eh,
tener una carga, estar levantando una carga encima de nosotros. Y también esto da la idea de una profunda aflicción como resultado de lamentarse por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es muy interesante que estas palabras hoy en día son muy frecuentes, y la idea de separarnos y de dividirnos se refiere a la separación que hay entre nosotros y Dios cuando dejamos que la ansiedad, dejamos que el afán ocupe un lugar más importante en nuestro corazón. El salmista David, en el Salmo 119, 28, expresa: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El efecto que tiene la ansiedad y el afán en nuestra alma no es menor, hermanos y amigos. Es un efecto devastador que tiene por objetivo separarnos de Dios, separarnos de la palabra de Dios, separarnos del propósito de Dios, distraernos del propósito de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba advirtiendo cuando decía: no os afanéis. Es decir, no se separen de mí, no dejen de confiar en mí, no dejen de ver mi palabra como el faro que alumbra en sus vidas. Y vamos a considerar como un ejemplo finalmente la oración de un hombre que ustedes conocen, Habacuc, quien a través del libro de Habacuc entendemos y conocemos que experimentó diferentes etapas hasta que finalmente, etapas de duda, etapas de lamentación, hasta que finalmente él comprendió el propósito de Dios y terminó orando de tal forma que alabó a Dios por todas las cosas que sucedían. Pero en el contexto inicial, Habacuc inicia exponiendo una queja delante de Dios. Los versículos 2 del capítulo 1 señalan esto. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Él estaba externando una preocupación, una queja delante de Dios, estaba lamentando por lo que estaba sucediendo con el pueblo y por las cosas que iban a suceder en aquel tiempo en relación a la conquista de todo el pueblo de Dios por los babilonios. Es una actitud muy común esta cuando no vemos respuesta de parte de Dios, cuando no comprendemos lo que sucede. Las personas suelen externar quejas hacia Dios, suelen externar palabras que a veces no son adecuadas delante de Dios, y incluso no son oraciones que Dios, de las cuales Dios se agrade. Sin embargo, Habacuc hizo algo correcto. En los siguientes capítulos de Habacuc, Habacuc estuvo dispuesto a escuchar a Dios, a escuchar qué es lo que Dios tenía que decir respecto a la situación, respecto a lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 2, Habacuc inicia y dice: he aquí, yo estaré velando. En el versículo 1 dice que él iba a velar, dispuesto a esperar la palabra de Dios, dispuesto a esperar qué es lo que Dios tenía planeado y qué es lo que Dios iba a contestar ante esta situación. Los versículos 4 y 14 del capítulo 2 son la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. El versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y empezaba Dios a tocar un aspecto que probablemente en Habacuc estaba haciendo falta: la fe. La fe en Dios, la fe en la palabra de Dios, la confianza y la seguridad de que Él tenía todo bajo control. Y el versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una vez más, Dios le dice a Habacuc: espera en mí, porque pronto todas las cosas que ahora estás viendo cambiarán, porque pronto habrá una respuesta, habrá un nuevo día, un nuevo amanecer. Y finalmente Habacuc entiende que Dios tiene bajo su plan, bajo su control, todas las cosas. Y en un capítulo siguiente, en el capítulo 3, Habacuc puede expresar y puede externar lo que su corazón ya había asimilado y comprendido a través de la palabra de Dios. Inicia con una lamentación, pero finalmente aprende a esperar y a confiar en Dios por la fe en la palabra de Dios, la cual él ya había escuchado.
Y el versículo 17 y 18 del capítulo 3 dice así en la versión internacional: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Él había comprendido que Dios tenía todo bajo su control, que a pesar de las circunstancias adversas, el afán y la ansiedad que pudieron haber llegado a su vida no tenían ningún sentido en comparación a la palabra de Dios, al propósito eterno que Dios tenía para su pueblo. En Romanos 8:32 encontramos un pasaje que el apóstol Pablo expresa de una manera tan poderosa en el Señor, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y finalmente Filipenses 4:6, hermanos, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos a Dios, agradecidos porque Él tiene cuidado de nosotros, y descansemos en el Señor. No nos separemos de Él por el afán, no estemos inseguros, sino firmes en el Señor, en su palabra, porque Él es fiel y Él cumplirá su propósito en nosotros. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos das la seguridad de que tú tienes cuidado de nosotros, de que somos, Señor, tus hijos, somos creación tuya, pero tú externa, Señor, que tienes un cuidado especial por aquellos que te aman, aquellos que te buscan. Te pedimos, Señor, que tú derrames gracia y misericordia, Señor, y tu bendición en aquellos que están padeciendo, en aquellos que están pasando momentos difíciles de ansiedad, de afán, de angustia, Señor, y de situaciones que sobrepasan nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero mayor es tu palabra, mayor es aquel que está con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.